Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Una vez más estamos con la responsabilidad de compartir la palabra del Señor. El tema de hoy es un tema que surge de la reflexión, de la preocupación y de la necesidad. Yo tengo una hija mujer, mi esposa también, mujer, y tengo 3 nietas que son mujeres. En nuestra iglesia hay una mayoría de hermanas respecto a nosotros los varones. La mujer hoy día está siendo atacada más que nunca por el sistema, por modas, por principios, falsos principios que llegan desde fuera de nuestro país. Y porque la iglesia no ha sabido reaccionar frente a esta realidad y no hemos mantenido como espectadores. Este tema es la mujer frente a la realidad de hoy y la iglesia. Vamos a orar. Amado Dios, gracias le damos, Señor, por la libertad que tenemos para presentarnos delante de usted, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros fracasos y de nuestra rebeldía, Señor. Y porque lo hacemos en el nombre de Cristo, y porque Cristo es el que ha abierto la puerta para poder estar frente a usted y poder proclamar sus verdades, Señor. Quiero saludar a todos mis hermanos, a los que no pueden reunirse hoy día con nosotros por distintas circunstancias, por los que están lejos, en el sur, en el norte, por los que están enfermos, por los que están decaídos, pidiendo, Señor, que usted sea obrando en sus vidas para levantarlos, fortalecerlos, para sanarlos, Señor. Especialmente oro por mis hermanas mujeres, las que están lejos, en otros países, las que no conocemos y están sufriendo. Oramos, Señor, para que esta palabra pueda cumplir los propósitos suyos en nuestras vidas. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vemos que la mujer se ha levantado con fuerza con el propósito de lograr la reivindicación de sus derechos. Es verdad que las mujeres han sufrido discriminación desde tiempos históricos, comenzando por condiciones jurídicas y sociales completamente injustas, que han tenido que soportarlas incluso hasta la actualidad. Como por ejemplo, en el pasado cercano, 3 generaciones atrás, la mujer no tenía derecho a voto en nuestro país. No existía, por ejemplo, una edad legal mínima para la mujer que autorizara a que un hombre pudiera contraer matrimonio con ella. Se casaban varones maduros con niñas de poca edad, por compromisos de los padres, por situaciones diferentes. Hoy en Chile la edad mínima para casar a la mujer es de 16 años. Una niña de 16 años está en condiciones de formar una familia.
Historiadores han rescatado que en Roma existió por siglos la costumbre de matar a las hijas que no eran las primogénitas. Matar a las hijas que no eran primogénitas. Y estos crímenes se justificaban porque el padre consideraba prioritario conservar a los hijos varones por necesidades militares. De esta forma, por lo general, en la familia se conservaba a una sola hija, la primogénita. Era completamente excepcional que en una familia romana hubiera más de una hija. Y solo hasta fines del siglo IV, la ley civil romana retiró al padre el derecho de la vida o muerte de sus hijos. Y posteriormente, con la extensión del cristianismo, desaparecería esta discriminación entre los sexos. El derecho a la vida correspondía tanto a las niñas como a los varones. De igual manera, en lo laboral, así como el derecho a la educación de la mujer, ha habido desigualdad con respecto al hombre. ¿Y qué decir al interior de las familias? Todos escuchamos noticias hoy día de maltrato físico, maltrato psicológico, llegando al femicidio. Entonces, mis hermanos queridos, llama la atención que la mujer haya sido tan atacada desde siempre, teniendo que soportar muchas veces casi como una desgracia el ser mujer. De hecho, en nuestros días siempre se espera con ansiedad que el primer hijo sea hombre. ¿Por qué esa discriminación? ¿Qué ha sucedido a la mujer? Seguramente que hay argumentos sociológicos, culturales, económicos y muchos más que intentan explicar esta situación de menoscabo de muchas de las mujeres del mundo. Pero nosotros los cristianos sabemos que también existe una comprensión espiritual de la realidad que nos rodea. Y ese es el enfoque que nos interesa en esta ocasión. Veamos los comienzos de esta desgracia, diría yo, que aqueja a muchas de las mujeres del mundo. En el capítulo 3 de Génesis está el relato de Adán y Eva que desobedecieron a Dios en el paraíso, rompiendo así la comunión con Dios. Esto determinó que el Creador comenzara un plan para enfrentar esta segunda rebelión de su creación. Recordemos que primero fueron los ángeles, ahora era el hombre y la mujer. Por lo que Dios decide hacer un pacto para salvar a la humanidad. Este pacto está expresado en Génesis 3, del 11 al 19. Y en este texto, Dios le habla a la serpiente en el verso 15 y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este texto se ha llamado el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. ¿Por qué digo esto? El lenguaje indica que habrá un conflicto mortal. Y aquí, aunque se habla de la serpiente y de la mujer como individuos, se trata de una batalla que se extiende a toda la humanidad, la que tendrá que lidiar con el bien y con el mal. El conflicto indica que la simiente de la mujer, su descendencia, de la cual es el Señor Jesucristo, será quien le dé el golpe mortal en la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Y ésta, a su vez, le golpeará en el tobillo, en el calcañar, dando a entender que esta solo será una herida temporal, no es un golpe mortal, puesto que Cristo venció a la muerte cuando Él resucitó. Y Él es el Salvador, cumpliéndose así que la salvación de la humanidad, del hombre y de la mujer viene a través de la descendencia de Eva. Entonces, es de suma importancia entender este conflicto espiritual, ya que al ser descendencia de Eva, todos nosotros tendremos que enfrentar tentaciones y que debemos ganar esta lucha para seguir
manteniéndonos en el bando correcto, los hijos de Dios, frente al bando opuesto, los hijos del diablo. El pacto de Dios y la mujer. La mujer es la protagonista principal en esta lucha, puesto que Dios mismo ha sido quien ha puesto una enemistad declarada, un rechazo profundo de la mujer contra este enemigo poderoso que tiene armas poderosas y que va a tratar de destruir su vida, engañándola, tentándola a apartarse de Dios y a escuchar sus mentiras. Y es lo que ha hecho a través de los siglos el diablo. El mundo ha intentado resolver los problemas de la mujer con programas y leyes de gobierno, a los que se agregan también movimientos como el feminismo, que no han hecho otra cosa que crear un antagonismo entre el hombre y la mujer, que sumado con la ideología de identidad de género, han levantado demandas que han contribuido a debilitar la familia. El matrimonio homosexual también, el rechazo a la maternidad y peticiones que se hacen en nuestro país para aprobar el aborto libre. De hecho, en Argentina, en Canadá, en Colombia, en Cuba, en Uruguay y muchos otros países de Europa, el aborto ya es libre. Todo esto es un ejemplo, entonces, un ejemplo trágico de cómo actúa el diablo en esta lucha contra la mujer, llevándola cada vez más lejos del modelo de Dios al escuchar y obedecer sus mentiras. Miren, hermanos, uno de los ataques más violentos a la mujer en las estrategias usadas por el diablo ha sido la matanza de sus hijos. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando el pueblo judío estaba cautivo en Egipto? Y Faraón, temeroso del aumento en número de los hebreos, ordenó matar a todos los niños recién nacidos. En otra ocasión, posterior, Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años para evitar que naciera el Mesías. Y hoy, con la misma estrategia, el diablo ha logrado que la propia mujer pida dar libremente muerte a los niños, a sus niños que están por nacer a través del aborto. El que por mucho tiempo ya se ha ejercido en la clandestinidad. Para estas mujeres la maternidad es una injusticia. ¿Qué duda hay que Satanás nuevamente entonces está actuando hoy, colocando sus mentiras en la mente de la mujer? Solo falta la pregunta de Satanás que él hizo en el Edén. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Se recuerda? Él diría ahora, con que Dios os ha dicho, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y probablemente la mujer contestaría hoy día, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Esa es la realidad. Y con respecto a la mujer y la familia, ¿qué duda hay de que la familia hoy está siendo atacada más que nunca? Porque la mujer, agobiada por la necesidad de recursos, ya no cría a sus hijos. Debe trabajar y para ello los deja en un jardín infantil, donde no se sabe lo que pasa con ellos, qué se les enseña y a qué experiencias son expuestos, mientras ella lucha por obtener más libertad, invocando desarrollo personal, lo que parece justo sin duda, pero que significa pagar un alto precio, estar lejos de sus hijos pequeños y destruir el modelo de Dios. El diablo, nuevamente, está cumpliendo aquí sus propósitos, destruir lo que Dios está haciendo. Pero en el juicio de Dios a Satanás, ¿qué significado tiene la frase y pondré enemistad entre ti y la mujer? ¿Tiene acaso la mujer un papel importante en esta lucha espiritual contra Satanás? ¿Por qué Dios usó a la mujer para realizar esa profecía mesiánica? Dios está decretando en este texto que el enojo de la mujer siempre deberá concentrarse sobre el diablo y sus mentiras. Es a Satanás a quien Dios condenó a arrastrarse toda la vida en señal de humillación. Pero él
que es la fuente del orgullo y la vanagloria. No ha querido aceptar su derrota. Y es un enemigo terco, que a pesar de que ya fue derrotado, sigue engañando como si fuera él quien ha vencido en la cruz. Él ha sabido torcer la verdad, haciendo sentir que Eva fue la culpable de la caída y que su semiente ya fue derrotada en la cruz. Todos sabemos que la verdad es todo lo contrario. El diablo es el culpable y quien tiene que temer a la mujer, porque ella es la madre de la simiente, la madre de Jesucristo, quien lo ha vencido, y que es el diablo el que tiene que arrastrarse para caminar. Él es el que recibió el golpe mortal en la cabeza. Y Dios no le entregó ese privilegio ni a un arcángel, ni a un querubín, ni a un serafín. Nadie del orden celestial tuvo ese privilegio, ni tampoco se lo dio a ningún varón. Dios le dio el privilegio solo a la mujer de contender contra el diablo y de que ella fuera la madre de quien lo vencería en la cruz, el Señor Jesucristo. Pero fatalmente, la mujer sigue siendo engañada y no está cumpliendo su cometido, enfrentar las mentiras del diablo, sino todo lo contrario, está alejándose cada vez más del modelo de Dios. ¿Y qué pasa con los hogares cristianos? Este fracaso se manifiesta poderosamente en la familia, como ya lo hemos dicho, pero lo más trágico es lo que sucede en muchos hogares de cristianos, donde la misma forma como Adán y Eva dejaron que un día entrara a su hogar la serpiente, también hemos permitido la entrada de este invasor a nuestros propios hogares, rompiendo con su presencia la armonía que allí debía haber, con Dios como el centro de la vida familiar e individual. Ahora muchos ya no viven para Dios, sino que cada uno vive para sí mismo, y no el uno para el otro. Y en lugar de paz, armonía y amor, ahora, en muchos hogares cristianos, ha entrado el desacuerdo, las disputas y la competencia. Ya no es Dios el centro, ahora son el hombre y la mujer con sus deseos. Miren, hermanos, yo sé que en las iglesias hay buenos cristianos, pero ¿qué sucede en los hogares donde hay poco diálogo con la esposa, con el esposo o con los hijos? ¿Qué ha sucedido con nuestros hijos que han crecido en el Evangelio, pero que hoy se han alejado y viven atrapados por el mundo? ¿Y qué de aquellos hogares donde poco a poco se ha ido apagando la luz que los iluminaba, ya que se ha ido perdiendo la vida nueva en Cristo? Esos son nuestros hogares con distintos matices espirituales. Y es en ellos donde se necesita un avivamiento espiritual, donde no haya abuso hacia la mujer, donde el varón asuma realmente su rol de sacerdote de la familia, donde los hijos puedan recibir la atención materna y paterna que ellos requieren. Hermanos, mis hermanos, queremos una iglesia que evangelice, una iglesia misionera, una iglesia encendida. Pero piensen, una iglesia encendida espiritualmente, sin que haya hogares encendidos, no suena bien. Suena más bien a hipocresía, ¿no es cierto? Porque no hay en ellos testimonio aceptable ante Dios. El hogar tal vez es el lugar más difícil, pero a la vez más necesitado para comenzar a sembrar la semilla. Porque como hemos visto, es el blanco preferido de Satanás para actuar. Es allí donde ha logrado desde el comienzo sus mayores victorias. Es allí donde la mujer tiene su campo de batalla. ¿Cuántas iglesias tienen ministerios para matrimonio? ¿Qué es lo que hace falta en nuestros hogares? Dijimos un avivamiento, pero ¿qué entendemos por avivamiento? Es simplemente que llegue la vida nueva en Cristo, donde esa vida ha ido declinando y necesita ser avivada. No se trata de la vida de trabajo y de esfuerzo personal de cada día para traer el sustento diario, y donde el tiempo no nos alcanza y terminamos el día agobiados. No es esa vida donde la carne apaga al espíritu, sino la nueva vida que ofrece Dios. Y esa vida comienza con los hijos desde pequeños y continúa en nuestras iglesias. Es allí donde debe estar presente la mujer.
¿Qué programa tiene la iglesia pensada para el tiempo del fin respecto a preparar a los niños? ¿Qué enseñanza se le da en las iglesias a las hermanas respecto a su responsabilidad en el hogar, especialmente en los últimos tiempos, donde ella es uno de los factores principales en la lucha contra el enemigo? Miren, mis hermanos, la influencia de la mujer sobre los hijos y sobre la vida familiar es trascendente e irreemplazable. Mi hijo mayor se casó con una irlandesa. Víctor, español, ella inglés. Víctor le habla a sus hijos siempre en español. Pero ¿saben? Los hijos le responden siempre en inglés, la lengua materna. La mujer tiene ese poder en la familia, incluso para determinar cuál es el lenguaje principal de los hijos. De allí la importancia del modelo bíblico para la mujer. La Biblia nos enseña la necesidad de elevar el papel de las mujeres. Hay una antigua historia judía que demuestra la importancia de la mujer. Dice algo así como esto. Una mujer creyente se casa con un hombre creyente. No tuvieron hijos. Y de común acuerdo se separaron, se divorciaron. ¿Qué pasó? La mujer creyente se casó con un hombre incrédulo y lo transformó en un hombre creyente. El hombre creyente se casó con una mujer incrédula y se transformó en un hombre incrédulo. La enseñanza de esta historia es que la mujer determina la vida espiritual tanto de la familia como de la nación. Satanás también ha trabajado en las culturas de las naciones y ha creado paradigmas discriminatorios hacia la mujer, los que aún dentro de las propias iglesias son difíciles de romper. Miren, hermanos queridos, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo también significó cumplir el propósito de restaurar a la mujer al lugar que Dios le había dado en el modelo original de cómo ella debía relacionarse con el hombre. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué significa ese texto? Es de los albores de la historia humana, el plan de Dios para el hombre incluyó una mujer, una compañera, para que estuviera a su lado, para que estuvieran uno al lado del otro, para que compartieran mutuamente tanto el trabajo como la vida. Dios quería una unidad bajo su dirección. Nunca planeó uno sobre el otro. Ambos al mismo nivel. Ese fue el modelo original. Lo que sucedió después fue producto del pecado. Fue el juicio. Pero siempre ha habido, o muchas veces, un espíritu de rebeldía para aceptar los roles que Dios ha establecido en la relación de la mujer con su esposo. Hay textos en las cartas de Pablo a las iglesias que colocan a la mujer bajo la autoridad del varón. Algunos de estos textos se originaron por situaciones contextuales, pero tal vez el texto para mi idea que mejor clarifica la relación entre los esposos es este, que está en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
Cristo, cabeza del varón, y el varón, cabeza de la mujer, y Dios, cabeza de Cristo. En otras palabras, la relación de la mujer con el varón es idéntica a la relación que tiene el varón con Cristo y es igual a la relación que tiene Cristo con el Padre. Aquí no hay una relación de sometimiento que coarta libertad y quita dignidad. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice el Señor. Asimismo, es la relación que Dios ha diseñado para la relación esposo y esposa. Ambos juntos comparten su tarea. La mujer y Cristo. No fue casualidad que hubiera una mujer en la vida de Cristo. Y fue nada menos que su madre. Y cómo las mujeres tuvieron actitudes de valor, de valentía, en los momentos de mayor peligro del ministerio del Señor. Ellas estuvieron solas ante la cruz. Mira lo que dice Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan 19, 25. ¿Y dónde estaban los hombres? Mateo lo explica. Los discípulos habían huido. Entonces los discípulos les dejaron huyendo. Pedro le siguió a la distancia. ¿Qué dice la palabra? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el atrio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mateo 26, 58. Pedro después negó que le conocía. Mateo 26, 72. Marcos huyó aterrorizado. Marcos, el escritor del Evangelio, corrió por su vida. Miren lo que dice la palabra en Marcos 14, 51, 52. Pero cierto joven le seguía cubierto con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Marcos, hablando de sí mismo. Mujeres valientes que estuvieron dispuestas a arriesgar sus vidas por Jesús. Hombres llenos de temor, huyendo para salvar sus vidas. Las mujeres fueron las primeras en anunciar la resurrección. Primero en la tumba, un ángel les dijo que Cristo había resucitado y ellas cuando caminaban gozosas, Jesús les salió al encuentro. Mateo 28, 7 al 9. Después fue una mujer la encargada a predicar el primer sermón sobre la resurrección. Ella fue a decirle a los mismos apóstoles. Dice la palabra, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor. Juan 20, 18. Y eso se lo había encargado el mismo Jesús. ¿Dónde estaban esos hombres valientes en la misma mañana en la que Jesús resucitó de los muertos? Encerrados, llenos de miedo. Conclusión. En el mundo se nos enseñó que la mujer debe tener un espíritu de sometimiento al varón. Y el diablo ha obrado para quitar la personalidad de la mujer, dejándola muchas veces como un objeto y no como una persona. Por esta razón es que aparece postergada y no se reconoce en sus méritos. Esto ha hecho el diablo, porque sabe que la mujer es su peor enemigo y lo ha hecho a través de los siglos, influyendo en la cultura. Sin embargo, la realidad es otra para la mujer cristiana, que comprende cuál es la posición que Dios le ha dado. Y esta reflexión, la reflexión de hoy, mis hermanos, pretende que la mujer creyente se libere de sentimientos de inferioridad, que descubre el lugar que le corresponde en la obra de Dios y a la vez cambiar la actitud de nosotros, los varones, y especialmente nosotros, los líderes de la iglesia, a fin de animar a las mujeres a cumplir con el llamado de Dios, a ocupar los preciosos dones que el Espíritu Santo le ha dado. Hermana querida, yo no sé tu historia y lo que has vivido. Tampoco sé la realidad tuya de hoy. Pero piensa que cuando estás en Cristo, eres alguien que Él ha escogido, que forma parte de sus propósitos eternos, y que eres beneficiaria de su amor eterno, un amor que nunca cambia. Él te ama en todas tus circunstancias
Solo te pide que le creas y le obedezcas. El mundo te necesita. Dios te necesita. Nuestra iglesia te necesita. No creas las mentiras del diablo. Él te teme y ha sido derrotado. Nada puede hacer contra ti. Que Dios te bendiga. Que te bendiga. Lo deseo de todo corazón. De todo corazón. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos porque creaste a la mujer. La hiciste de una de nuestras costillas para darnos a entender que era parte de nuestras vidas, parte de nosotros, los varones. Y entender que tu modelo fue colocar uno lado a lado, para disfrutar, para gobernar la tierra. Señor, pero el pecado que ha sido introducido por el enemigo, que entró al mundo, ha tergiversado las verdades, tu verdad. Y hoy día el mundo se aleja más y más de ti. Pero hay un remanente fiel. Y es allí donde apuntamos nuestras oraciones, Señor, nuestras hermanas, que dieron el ejemplo de valor en los momentos de más crisis. Hoy día, Señor, reclamamos, anhelamos que las mujeres se levanten, las mujeres cristianas se levanten, como tú lo hiciste en aquellos momentos de dificultad, las usaste y las privilegiaste con ser las primeras que vieron tu victoria sobre la muerte. Bendice a nuestras hermanas, querido Dios. Levántalas a todas las que están viviendo situaciones difíciles, indignas. Llénalas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y a nosotros los varones, también, Señor, haznos entender el valor de nuestras hermanas, el valor de nuestras esposas, el valor de nuestras hijas, el valor de las mujeres del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanas. El Señor les bendiga. Las amamos.